Hoy vamos a comenzar hablando de la arquitectura paleocristiana, los inicios de las primeras arquitecturas cristianas. Por supuesto, tiene continuidad con la arquitectura romana que vimos la semana pasada, y yo voy a presentarles muy brevemente una serie de temas que surgieron en este momento. Pero para esto primero tratemos de situarnos en un imperio romano que ya no es el imperio de Augusto, ¿sí?, en el que se hizo el Panteón, en la Roma que vimos la clase pasada. Tengan en cuenta que desde el siglo IV el imperio romano empieza a debilitarse y la ciudad de Roma precisamente pierde su poder político y su centralidad dentro del imperio. Ustedes conocerán o habrán escuchado hablar de la historia de las invasiones, de los pueblos germanos, los vándalos. Bueno, ese fue uno de los factores de alguna manera que generaron esta situación. Así la ciudad de Roma perdió la vitalidad, dejó de ser una ciudad densamente habitada, perdió el lugar central que tenía como cabecera del imperio, y dejó de ser esa ciudad de 1 millón de habitantes y pasó a ser un pequeño núcleo urbano con sus alrededores abandonados, digamos. La mayoría de la ciudad quedó en una situación de abandono, sufrió un proceso de despoblación, la naturaleza y los animales avanzaron sobre esa ciudad abandonada. Esto, por supuesto, sucedió a lo largo de siglos, no fue de un momento para otro. Pero lo que hay que tener en cuenta es que Roma dejó de ser, como decíamos, esa ciudad cabecera de un gran imperio, de una gran estructura imperial, que es la que vimos, ustedes habrán visto muy bien la semana pasada, y pasó a transformarse en una ciudad con un carácter religioso, que ya lo tenía, pero lo importante es que pasa a ser central dentro del mapa de los lugares sagrados para el cristianismo. Y esto se puede ver bien con el martirium, por ejemplo, que es un tipo de edificio que representaba los lugares sagrados donde los santos cristianos habían muerto o habían sido martirizados. Los martirium comenzaban a ser el punto de llegada, ¿sí? Se transformaron como en el punto de llegada al que los fieles se dirigían a través de grandes peregrinaciones. La ciudad de Roma pasó a ser uno de esos lugares de peregrinación. La iglesia de San Pedro, por ejemplo, que vamos a ver, es uno de esos casos. Entonces la ciudad de Roma comenzó a cumplir este rol, y alrededor de ese núcleo central poblado, en la zona abandonada, se empezaron a construir muchos martirios, como el de San Pedro, por ejemplo, para recibir estas peregrinaciones. Pero estamos hablando de cristianismo y demás, y acá tendríamos que tener en cuenta un aspecto central de este periodo, ¿sí? Piensen que este justamente es el momento, todo esto coincide con un momento de expansión de la religión cristiana y principalmente con que es oficializada por parte del Imperio Romano. El Imperio Romano la toma como religión oficial, y esto hay que tenerlo en cuenta para no naturalizar cuando hablamos de cristianismo y de iglesias y demás. Esto es algo que lo tenemos muy naturalizado, pero en ese momento no era así. Hasta ese momento la religión cristiana había sido una religión perseguida o un culto perseguido y no estaba aceptada por el Imperio Romano. Fue Constantino el que le dio ese estatus de religión oficial, y también fue Constantino el que, dada las circunstancias, ¿sí?, que mencionamos de Roma y los conflictos que había en esa antigua ciudad de Roma, trasladó toda la capital burocrática del imperio a Bizancio, ¿sí?, y la renombró y la fundó como la Nueva Roma, ¿sí?, o Constantinopla. Piensen que esta ciudad es la actual Estambul, ¿sí?, está casi hacia el límite de Europa, entre Europa y Oriente. Otro tema que tenemos que tener en cuenta, que hay que pensar en relación a esto,
Piensen que esta religión, al obtener este nuevo estatus dentro del imperio, surgió una problemática, ¿sí?, directamente relacionada con la arquitectura, que es el surgimiento o la necesidad de un nuevo tipo de edificio. ¿Sí? La iglesia, por ejemplo, en este momento, construir una iglesia surge como un problema. ¿Cómo hacer una iglesia? ¿Cómo es una iglesia? Piensen que los fieles se multiplicaron por estas cuestiones, y al mismo tiempo la religión cristiana practicaba el rito de la Eucaristía, que era esta reunión congregacional donde toda la comunidad se reunía en un mismo espacio para desarrollar la Eucaristía. ¿Sí? Existía también, todo esto pasó también a estar oficializado en una liturgia, que es el modo de normalizar el ritual, ¿sí?, para que todos de alguna manera respondan al mismo rito. Bueno, para todo esto había que pensar un nuevo tipo de edificio, y este es un problema que los arquitectos tuvieron que enfrentar: cómo dar forma a la liturgia, con qué recursos se contaban en esta ciudad de Roma casi abandonada, cómo contar con una expresión arquitectónica que simbolice toda esta fe, toda esta nueva fe cristiana. Y pensemos también, este es un problema que vamos a ver durante el año, es un problema de arquitectura recurrente. Por ejemplo, acá surge una nueva práctica cultural, entonces surge la necesidad de con qué edificio, cómo darle forma a través de la arquitectura a esas nuevas prácticas culturales. Aparecen nuevos programas que en ese momento no habían sido resueltos, y los arquitectos tienen que pensar cómo resolverlos. El surgimiento de las primeras iglesias cristianas en esta zona occidental del imperio, digamos, en esta ciudad de Roma, es un buen ejemplo para ver estas cuestiones. Para darle solución al tema de la iglesia, a este nuevo programa que hasta este momento no tenía una forma arquitectónica, vamos a ver cómo se recurre a la Basílica Romana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este gran edificio destinado a cuestiones públicas, a la vida pública, a la vida cívica, a los aspectos jurídicos, por ejemplo? Este edificio con un fuerte carácter urbano, articulado con todos los otros elementos del foro, en este caso el foro Trajano. La basílica es este gran artefacto que se encuentra dispuesto aquí, con los dos grandes ábsides en los extremos. Y vamos a ver cómo se reconfigura esta tipología. Acá tiene una imagen interior, una reconstrucción de ese interior, y para poder simplificar y comprender mejor esta tipología, acuérdense que una tipología es un esquema formal determinado, genérico. Podemos verlo acá en esta imagen simplificada, donde aparece una nave central de mayor jerarquía, de mayor altura, dos naves laterales y dos ábsides, uno en cada extremo, y el ingreso de la basílica de manera transversal o lateral. Este vendría a ser de una manera el esquema de esta tipología de la basílica romana, que como vimos está bien inserta dentro del mundo urbano y del foro romano. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la basílica paleocristiana, digamos, cómo es esto que nosotros llamamos esta reconfiguración tipológica. Se va a hacer una alteración de esta tipología muy simple, se va a eliminar, digamos, uno de los ábsides y se va a generar el ingreso solo en sentido longitudinal. Y este pequeño movimiento lo que va a generar es profundizar la tensión espacial en el sentido longitudinal, la va a acentuar y va a pronunciar aún más también esta direccionalidad, que va a ser una direccionalidad intencionada, ¿sí?, por el nuevo protagonismo que tiene la procesión y el altar dentro de la religión cristiana. Vemos cómo aparece luego el altar en uno de los ábsides, y lo importante para tener en cuenta de esta nueva tipología de basílica paleocristiana o cristiana, es que es muy importante que ustedes tengan este esquema
este esquema se lo guarden porque vamos a ir viendo cómo todo esto se va a ir complejizando. Como ustedes ven acá, lo van a ver incluso en la misma clase de hoy, cómo esta tipología de una nave central y dos naves laterales con un ábside al final como altar, se va a ir jerarquizando, se va a ir complejizando, quiero decir. Por ejemplo, aparece un transepto, aparece esta otra parte formando casi una cruz. Vamos a ir viendo cómo esta tipología de la basílica se va a ir complejizando. Otra cosa que es importante es entender que esta nueva basílica paleocristiana ya no va a estar atada a esa articulación urbana de la basílica romana, sino que como vamos a ver, como sucede en San Apolinar, por ejemplo, se encuentra en una zona descampada, en una zona rural. Esa también es otra gran diferencia. Bien, teniendo en cuenta este nuevo rol de la basílica, esta nueva importancia de la basílica en la iglesia, la configuración de la iglesia, puedo empezar a ver este primer caso, que es San Pedro en Roma, alrededor del 333 después de Cristo. Este conjunto está ubicado en los alrededores del centro poblacional de esta ciudad de Roma que yo les comentaba, deshabitada, despoblada. O sea que es un entorno, como ustedes ven, rural o descampado. Realmente todas estas iglesias, como San Apolinar, también estaban en esta situación. Lo importante que hay que tener en cuenta acá es, bueno, reconocer, digamos, la dimensión de todo este aparato, digamos, 92 metros solo la parte del templo, por 65 de ancho. Fíjense también la planta de la tipología basilical, cómo está mucho más complejizada. Tiene dos naves laterales, no solo una, sino que tiene dos naves laterales. Por supuesto, nave central, direccionada con el ábside, y tiene también este elemento que lo cruza, que es el transepto, que empieza a formar, digamos, lo que es la cruz latina. Además, el conjunto también tiene un atrio que está adelante, antes de ingresar al templo, que funciona como una especie de temenos al aire libre, que vendría a funcionar como una graduación de los espacios sagrados. Digamos, uno ingresa primero por esta especie de gran portal al atrio, donde se congregaba una gran cantidad de personas, y luego después, según la jerarquía eclesiástica, uno iba ingresando por distintas puertas al templo. Obviamente el obispo tenía mayor jerarquía, ingresaba último por medio de la nave central. Y hay que tener en cuenta también que todas estas iglesias reciben a mucha cantidad de personas, por eso también hay necesidad de dar lugar a una gran cantidad de fieles, a una gran cantidad de personas, que a su vez también todas estas personas estaban en movimiento. El edificio tenía que de alguna manera darle forma o recibir este movimiento, este dinamismo que era parte de la liturgia cristiana. Tiene que ver con esta idea de la procesión, ¿sí? Muchas veces se salía de la iglesia y se volvía a ingresar, o se llegaba con una peregrinación desde otras ciudades, y ingresaban grandes cantidades de peregrinos, digamos, al atrio y al templo. Por eso el atrio también de alguna manera tiene como un lugar de reunión comunitaria al aire libre, como un temeno. ¿Se acuerdan del temeno? Que es esta delimitación de un espacio sagrado en el que, por ejemplo, por supuesto, hay una puerta de ingreso jerarquizada y diferenciada de todo el espacio circundante. Acá abajo pueden ver, digamos, la planta. Arriba de esta iglesia se hizo la de San Pedro, la que luego Bramante y Miguel Ángel van a hacer el manierismo, en la actual iglesia del Vaticano. Y ahora pasamos directamente al 500, digamos, nos vamos a ir al periodo de Justiniano, que ya lo vamos a desarrollar mejor en la arquitectura bizantina, pero acá vamos a seguir viendo los mismos elementos. Este es San Apolinar, que es la obra que están estudiando ustedes. Vemos nuevamente la configuración del atrio. Ustedes van a ver muchas veces que el atrio en algunas plantas va a aparecer y en otras no. Esto tiene que ver con que luego en el Renacimiento cambió la liturgia y entonces muchos de estos atrios desaparecieron o se perdieron.
Pero San Apolinar encontramos nuevamente la misma disposición. Fíjense también en los alrededores, la iglesia está en una zona descampada. Es mucho más simple que la de San Pedro, pero vemos, por supuesto, el esquema basilical de la nave central con dos naves laterales, separadas por columnas. Estas columnas permiten una continuidad visual mayor. Todo remata en un ábside. Acá adelante hay un pequeño nártex, que es el lugar donde quedaban detenidos o se congregaban, digamos, las personas que no estaban bautizadas, que no podían participar del ritual de la Eucaristía. Y el resultado final del exterior muy simple también. Vamos a ver que esto constructivamente, podemos hablar de cierta economía constructiva, es una arquitectura muraria sostenida por columnas. Todas estas columnas se las conoce, generalmente estos templos se habla de la spolia como una utilización de columnas de otros templos que se, que se tomaban, digamos, para utilizar, digamos, en estos nuevos templos se tomaban de la misma ciudad de Roma, que como decíamos estaba abandonada. Y finalmente, como resultado, como llegada de esta procesión, el altar. A su vez las columnas van marcando un ritmo, toda la decoración interior de alguna manera también acompaña la jerarquía y la importancia de la nave central. Y por último una cubierta liviana para no cargar mucho peso sobre todo esto. Acá por supuesto ustedes se darán cuenta que ya nos vemos las famosas, las grandes construcciones abovedadas de Roma, como las termas, por ejemplo. Esta arquitectura ha sufrido una gran simplificación, o ha pasado por un proceso de gran economía de recursos, digamos que son los recursos disponibles que había en este momento, que como dijimos, es un momento de crisis. Sí se desarrolla un trabajo a lo mejor más complejo en esta semicúpula del altar, que tecnológicamente es un poco más complejo que el resto de la obra. Ustedes se darán cuenta que esto está muy alejado de- de las cúpulas como la del Panteón, por ejemplo. Y acá aparece una marca muy singular que es el trabajo con el mosaico, con el revestimiento mosaico en colores, principalmente con el dorado, que es una marca bizantina, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, que está más relacionado con el mundo más cercano de Oriente y con el trabajo artesanal de tradiciones bizantinas. Todo esto le va a otorgar, de alguna manera, una continuidad superficial que va a borrar algunos elementos constructivos y va a generar una atmósfera propia para, digamos, este espacio que es el momento central de la culminación de la ceremonia cristiana.